Hola amigos del canal de ajedrez online. Vamos a comentar hoy una partida de alto nivel, de altísimo nivel, porque participan nada más y nada menos que el campeón mundial de ajedrez, Bishi Anand con las piezas blancas y la joven estrella Fabiano Caruana. La partida se disputó en el torneo de Zurich de 2013 y comenzó con una apertura española o apertura Ruy López. Esta apertura tan popular que se viene jugando desde hace cientos de años. Así es, cientos de años, ¿no? Ni 10, ni 50, ni 80, sino que es una apertura que la vienen jugando jugadores extraordinarios, muchísimos campeones mundiales, tanto con las piezas blancas como con las piezas negras. Así es que estamos ante una de las mejores aperturas que existen cuando salimos de E4, tanto para blancas como para las negras. Debemos considerar esta como, digamos, la apertura o la mejor apertura o la apertura más correcta cuando se sale de E4, tanto para blancas como para negras. Bueno, las primeras jugadas transcurren por una vía normal. Hay otras muchas maneras de jugar. Actualmente algunos jugadores están jugando también la jugada D3. Pero en este caso el campeón mundial se decide por una línea más clásica. Y aquí Fabiano Caruana por B5. También es posible caballo por E4, que daría paso a la variante abierta de la española. Por ejemplo, D4, B5, el alfil se marcha, D5 y peón por peón. Esto sería la variante abierta que la pusieron de moda el ex campeón mundial Anatoly Karpov en su match contra Víctor Kosnoy. Esta apertura es muy rica en posibilidades y en formas de jugarla en estilo de poderla jugar. Aquí Caruana realiza temático avance B5 y la jugada activa alfil C5, colocando su alfil en una posición activa. En este momento Anand juega C3, que es una jugada muy normal en esta posición. Él pretende, lógicamente, expandirse en el centro y desarrollar sus piezas, tanto el caballo, el alfil, como la torre a E1. En la actualidad una jugada que, como anteriormente os he dicho, se está jugando mucho recientemente es la jugada D3, que deja, digamos, en mi opinión, más opciones a las blancas. Porque después de, por ejemplo, D6, vamos a imaginar que es una jugada muy habitual, aquí las blancas tienen varias jugadas a su disposición. Tienen a su disposición A4, A3 también. La idea de A3 es simplemente dar paso al alfil de B3, ya que las negras en este momento podrían hacer caballo A5. Así es que A3 y A4. También alguna vez hemos analizado una partida con esta forma de jugar por parte de las blancas, que considero que es bastante interesante en la actualidad jugar así. Seguimos, de tal forma, esto es muy normal, lo que ha jugado Anand, C3 para D4. Las negras deben hacer D6 para mantener su centro, muy importante, la jugada D6 mantiene el centro, sobre todo el peón de E5, así es que se pueden retirar tranquilamente. Y como veis aquí estos jugadores, como ya os he dicho más de una vez, simplemente desarrollan sus piezas, ocupan el centro y obtienen buenas posiciones sin debilidades. Así es que H6. H6 una jugada muy normal en la Ruy López. Evita algunos saltos de pieza a G5. Es una jugada bastante, digamos, estándar. Si ya conocéis la apertura Ruy López, es una jugada que se realiza en muchísimas ocasiones.
al igual que H3. H3 también tiene, aparte de en algún momento evitar que alguna pieza venga a G4, tiene otras funciones, como es en según qué posiciones permite retirar el caballo a H2 para hacer F4. Pero eso en según qué posiciones. Y además preparándolo, lógicamente, porque tenemos que tener defendido el peón de D4. Torre E8, otra jugada normal que presiona en la columna de E, además de defender su centro, el peón de E5. Todos estos comentarios debéis de irlos recordando, digamos, y asimilando de el por qué juegan estos jugadores los mejores jugadores del mundo. Bueno, uno es evidente que es campeón mundial y el otro es una joven estrella, digamos, que está ya situada entre los mejores jugadores actuales del mundo. Torre E1, otra jugada lógica de desarrollo que también defiende indirectamente el peón de E4. Aquí las negras siguen con su desarrollo alfil D7. Aquí deciros que, por ejemplo, esta secuencia sería un error porque después hay la jugada alfil D5. Por ejemplo, esta variante, y aquí las blancas ganan algo de material. Si es que lógicamente estos jugadores no, no hacen esos errores. Y alfil D7. Aquí las negras, digamos que completan su desarrollo, lo cual está muy bien, pero después aquí en estas partidas se aprende muchísimo ajedrez porque vemos cómo a partir de una posición donde está todo desarrollado, estos jugadores realizan sus planes. Alfil C2 es otra jugada lógica para apuntalar nuevamente el peón de E4. Hay que prevenir de posibles peón por peón y defender el peón de E4, ya que una vez que las negras han hecho alfil D7, estaban amenazando peón por peón. Torre B8, esta jugada es flexible, digamos, en algunas ocasiones las negras pueden avanzar el peón de B4 y además también previene, por ejemplo, si las blancas hacen D5, tener defendido también el alfil de B6 con la torre, no solo con el peón, ya que digamos que si las blancas hicieran D5 y comieran en B6, tener que comer del peón de C no sería tan bueno. Así es que esta es la explicación de la jugada torre B8. Aquí Ana hace una jugada bastante lógica, torre C1, porque prevé que próximamente la columna de C pueda abrirse. De todas maneras, aquí dispone de otros planes interesantes, por ejemplo, del estilo de A3, con idea de B4, tal como jugaba el genio americano Bobby Fischer en su época. Es un plan también muy interesante. A3 y B4 para estabilizar el flanco de dama y posteriormente seguir pues quizás con D5 o también incluso con torre C1, pero es un plan interesante. A3 y B4 para tomar posiciones en el flanco de dama. Nan realiza, el campeón mundial juega torre C1, que es una jugada también buena, y aquí caballo H7. Aquí si estudiamos esta posición, por ejemplo con negras, podemos decir, pues bueno, ahora lo tenemos desarrollado todo, hemos hecho H6 para que no nos venga una pieza a G5, pero ahora que las blancas han defendido bien su centro, ¿qué hacer? Ese es el gran problema que quizás nos encontramos en algunas posiciones. Entonces aquí vamos a estudiar cómo juegan estos grandísimos jugadores. En este caso vamos a analizar esta maniobra de caballo. Caballo H7. Caruana lo que el plan que va a utilizar en esta partida es jugar sobre las casillas negras del flanco de rey. Por ejemplo, una idea puede ser traer la dama a F6 y en algún momento intentar traer algún caballo a F4 con algún tipo de maniobra. Caballo F8 para traerlo a E6 o G6 y hacia F4, o caballo E7 para G6 y venir a F4. Este es el plan, digamos, que inicia a largo plazo con la jugada caballo H7.
Aquí juega Anán alfil de 3, una jugada también bastante lógica, porque en algún momento él pudiera mejorar o traer su alfil a la casilla F1 en previsión de que las negras pudieran atacar en el flanco de rey. Además de jugada, es una jugada de digamos que cumple doble función, porque desde F1, además de defender el flanco de rey, también la jugada A4 puede tomar más fuerza. Además despeja la columna de C por si las blancas cambiaran en D4 y si no, por si las negras cambiaran en D4 y si no, también las blancas tienen a su disposición planes del estilo de D5 y C4. Esa es la explicación de la jugada alfil D3. Dama F6, Caruana sigue con el plan iniciado con caballo H7 y caballo B3. Caballo B3 lo que hace es reforzar en este caso el peón de D4, ya que el de E4 está suficientemente defendido y además proyecta también jugadas como D5 y C4. Así es que hasta aquí estos jugadores están jugando a un nivel muy alto. Caballo F8, complemento de la jugada de la maniobra iniciada con caballo H7, caballo F8 para venir buscando la casilla F4 para su caballo. Y con la dama en F6 lo que está haciendo es controlar el centro, sobre todo la casilla E5, que como veis está bien defendida por el peón de D6, el caballo de C6 y la torre de E8. Rey H2 se decide a hacer Anán. Es una jugada preventiva, digamos, de defensa, porque aquí ya parece que vio el plan que iba a jugar Caruana, que es la jugada interesante, arriesgada pero interesante, G5. Con lo cual es muy interesante que comprobéis el plan iniciado caballo H7, caballo F8, la dama vino a F6, G5, todo para controlar la casilla F4. Eso en algunas posiciones parecidas podéis aplicar ese tipo de plan. Aquí como Anán vio que que Caruana se quería lanzar sobre el flanco de rey, lógicamente lo que hace ahora es obtener su ventaja en el flanco de dama, jugando D5 y después C4. Lógicamente él tiene que abrir el flanco de dama para conseguir contrajuego. O sea, así es que hasta aquí parece que transcurre todo normal. Aquí Caruana hizo alfil por E3, que es interesante. También dispone de, pues quizás de, por ejemplo, peón por peón y después jugar a 5. Era otra forma de jugar la posición. Sin embargo, se decide por el cambio en E3 y después la jugada complementaria C5. O sea, este cambio sin después jugar la jugada C5 sería muy malo, sería fatal porque el peón de C7 quedaría retrasado y expuesto a jugadas de este estilo. Así es que el complemento de cambiar en E3 es lógicamente C5. ¿Qué pasa? Si las blancas, perdón, no comen en C6, las negras han estabilizado el flanco de dama, ya no tienen ningún problema en el flanco de dama y podrían seguir tranquilamente con su plan en el flanco de rey. Así es que lógicamente el campeón mundial tiene que abrir la posición, porque si queda con una posición cerrada en el flanco de dama, él puede tener problemas en el flanco de rey. Así es que por eso se abre la posición en un flanco. Después de peón por peón, alfil por peón, aquí volvió con el rey a G1. Esta maniobra, pues bueno, aquí Anán considera que debe volver. Parece ser que ya su rey no le gusta en H2 y hasta aquí igualmente podríamos considerar la partida correcta y muy digna de estudiar, tanto para blancas, como os digo, como para negras. Caballo G6, complemento de la maniobra caballo H7, caballo F8, caballo G6 para venir a la casilla F4. Aquí Anán hace caballo D2. ¿Qué ideas puede tener esa jugada? Por ejemplo, alfil F1 para hacer
G3, una vez que el caballo pudiera llegar a F4 y en algún momento quizás tener alguna jugada del estilo de torre F3. Esa es la explicación de una de las explicaciones o de los motivos por los cuales jugó caballo D2. Además aquí, por ejemplo, las negras comer en C4 es una jugada bastante mala porque las blancas, por ejemplo, quizás comiendo de caballo o de cualquier otra, pero de caballo obtienen una buena posición. Así es que caballo F4 y alfil F1. Ese es el complemento. Esta maniobra también es muy normal, pero también muy digna de estudiar si no la conocíais. Alfil en F1, recordar el comentario que os hice cuando el alfil vino a D3, que cumple dos funciones. Desde F1 defiende su flanco de rey y además presiona en el flanco de dama. Alfil de 7. Alfil de 7 es una jugada, digamos, preventiva, ya que si no las blancas van a hacer G3, van a expulsar el caballo y van a obtener una posición muy buena dada la debilidad de los peones de D6 y de el flanco de dama. Así es que digamos que aquí cada uno se agarra a los valores de su posición. En este caso las negras el caballo de F4 y la posición del campeón mundial, pues digamos que él si logra defender su flanco de rey obtendría ventaja dadas estas debilidades del campo de las negras. C5. Aquí esta jugada, bueno, es interesante. Es interesante esa jugada. Disponía de otro tipo de jugadas. Por ejemplo, Anand en este momento podría haber hecho también G3. Que tal como fue la partida, pues es una opción interesante. La explicación, digamos, táctica, simple, es que si caballo por después de caballo por H3 jaques y alfil por existe la jugada G4 que caza el alfil de H3. Lógicamente Caruana no va a comer en H3. Y aquí tenía, por ejemplo, la interesante rey H7 que entrega el caballo, pero no sé, vamos a poner después de cambiar y comer el caballo, o quizá esta jugada torre C7, el alfil mueve, por ejemplo, y aquí quizás capturar el caballo y traer la torre a D3 o a C3. Quizás a D3 porque está tocando en D6 y jugar algo así. El Caruana tiene contrajuego por la columna de G, pero quizás las blancas jugando correctamente no deberían pasar dificultades. Eso en un principio. De todas maneras, en mi opinión, tal como fue la partida, pues yo pienso que Anand, o ahora o poco después, debió jugar G3. Hizo C5, que no es una jugada mala, dado que la posición ya empieza a complicarse muchísimo. Torre de 8 jugó Fabiano Caruana para tener presión central. Dama e1, dama e1, dama e1. Esta jugada sí que creo que ya es un pequeño desliz, digamos, un pequeño error. Y en mi opinión, pues Anand debió insistir en jugadas del estilo de G3. Porque claro, le pones a las negras la disyuntiva de que o entregan su pieza o deben retirarse. Si las negras retiran su caballo, pues digamos que Anand podría obtener una posición, pues bueno, bastante cómoda, jugando por las casillas blancas. Por ejemplo, la torre vendría a F3 y después de que la dama moviera, pues quizás comer en D6 y abrir la posición. Cuando digamos que nos presionan en el flanco de rey, una buena estrategia es abrir la posición para aliviar la presión que nos puedan hacer contra el rey. Hizo dama e1 Anand, que ya como os digo creo que no es la mejor jugada que tiene,
Y caballo C6. Caballo C6, una jugada también buena. Trae la pieza. Ahora ya a G6 ya no va a venir porque lógicamente ya hay un caballo en F4. Así es que trae el caballo a una mejor posición. A una posición central. Caballo F3. Jugó aquí Anand. Una jugada aparentemente buena y sana. Tiene defendido C5. Parece que no pasa nada. Pero aquí Caruana realiza una jugada muy fuerte como es D5. Y a mí, aquí, en mi opinión, pues creo que las negras ya tienen una buena posición. El campeón mundial debe comer. Y aquí realizó esta jugada, torre por E5, lo cual ya es un indicativo de que su posición va empeorando poco a poco. ¿Qué tenía en vez de entregar aquí calidad? Pues quizá torre 2, aunque lógicamente pues esto no le gusta, que el caballo venga a F4 por ejemplo y aquí alfil E6, y las negras tienen una grandísima posición. Van a jugar algo así. La verdad es que las negras tienen ya una gran posición. Por eso con quizás esas jugadas no tan correctas que ha hecho el campeón mundial, ahora ya se ve obligado de alguna manera para no aceptar que su posición es mala. Cuando uno por ejemplo llega a este tipo de posiciones y hace torre 2, es que reconoce que todo pues su planteamiento es un error, digamos, y aquí se agarra al valor de su posición, que en este caso es entregar calidad por un peón y quedarse con este peón pasado, digamos, pero eso es como compensación, no como manera de obtener ventaja. Después de comer en N5, Caruana simplemente retiró su alfil a E8. Lo que hace es defender el caballo que estaba sin defender de D5. Caballo a 5, también jugada lógica. Vamos a indicar, por ejemplo, un posible plan para Anand. Pues digamos que sería fortalecer sus peones, fortificar su peón de C5 y en base a eso pues intentar de alguna manera aguantar su posición. Pero como os digo, yo creo que aquí ya él está jugando, en este caso el campeón mundial, digamos, está jugando a no perder. O sea, yo pienso que en esta posición, digamos que él solo puede aspirar a hacer tablas de alguna manera un tanto, pues bueno, con con que es el máximo resultado al que creo que aspiran en esta posición. Caruana cambia damas y caballo E7, una jugada muy buena que defiende la casilla C6, además de dar paso a la torre de D8. A3, aquí Anand parece que sí, con este plan de intentar fortalecer su peón de C5. Después de torre C8 juega caballo de 3. Aquí, como veis, ya digamos que Anand lo que está intentando es hacer una pequeña fortaleza, pero en mi opinión lo único que puede conseguir aquí es pues eso, intentar una fortaleza y de alguna manera no perder esta partida, debido a los errores que sean pequeños, muy pequeños errores que ha cometido Anand, pero ya le están llevando a, digamos, a jugar simplemente para defenderse. Caballo C6, jugada por Caruana, una jugada también normal, y el caballo digamos que viene a D6, obteniendo cierta compensación, pero la torre se ubica en una posición muy activa, donde aquí no hay ninguna pieza de las blancas que pueda molestar a esa torre tan activa. Caballo de 6 como compensación a la calidad de menos que tiene, y la torre viene a D8. Aquí jugó Anand torre E1, que parece que no es la mejor jugada. Hay que decir que aquí le quedan 3 jugadas para llegar a la jugada 40, aunque dispone todavía de algo de tiempo. Caruana tiene menos tiempo. Pero aquí otra posibilidad, quizás mejor, era torre C3 para luego intentar apuntalar su posición con G4. Y lo mismo, intentar una fortaleza y procurar no perder la partida. Torre 1 es una jugada de apariencia lógica,
pero parece ser que era mejor ese plan de torre C3 y G4. Ahora G4, el mismo plan indicado anteriormente, y aquí alfil E6. Poco a poco las negras van tomando posiciones, alfil D7, alfil E6, van controlando la posición y al final, pues poco a poco quizás puedan imponer su ventaja. Aquí Anand jugó torre E3. Entonces, si comparamos esta posición con la torre en C3, digamos que con la torre en C3, pues las blancas tendrían al menos algún tiempo de más que lo podrían utilizar en reforzar su posición, ya que en realidad torre E1 y torre E3, pues la torre no está mejor en E3 que en C3 en este caso, ya que por lo menos desde C3 también mantendría defendido con otra pieza el peón de C5. Rey F8, lógica. En los finales ya os he explicado muchas veces que el rey es una pieza muy fuerte, con lo cual se acerca hacia el centro. B4, Anand consolida su posición, digamos que obtiene casi que lo máximo que a lo que puede aspirar en este tipo de posición. Y aquí caballo E7. Caruana va jugando tranquilamente porque al tener calidad de más él puede ir maniobrando con sus piezas. Tiene varias posibilidades. Aquí Anand jugó curioso en la jugada después del control. En la jugada 41 hace un error muy gordo, como es alfil G2, y su posición ya de estar peor pasa completamente perdida después de alfil G2. Aquí no sé si tenía jugadas, por ejemplo, no sé, caballo E5 quizás, algo así, o es difícil también sugerir alguna jugada, o quizá esta jugada de pues bueno, tocar la torre e intentar volver de nuevo, sin tampoco mayor pretensión que, pues bueno, intentar no perder de inmediato, que es lo que sucede con alfil G2. Alfil G2 el problema que tiene es que deja de defender el caballo de D3 y después de caballo C8 las negras cambian algunas piezas y rompen la fortaleza que había construido el campeón mundial. Ese es el problema de alfil G2, que es una jugada perdedora. Después de caballo C8 digamos que ya se rompe esta pequeña fortaleza que habían construido las blancas, y después de estos cambios ya no pueden mantener una buena posición central, con lo cual poco a poco quedan peor y pierden la partida fácilmente. Torre E8, ¿veis? Aquí ya no tiene esa, digamos, posición medio aguantable que tenían las blancas. Ahora poco a poco pues las negras simplemente ganan la partida fácilmente. Bueno, a este nivel esta posición está completamente perdida después del cambio. Y torre 2, de hecho aquí en este momento Anand, el campeón mundial, abandona la partida, consiguiendo Fabiano Caruana una buena victoria. Así es que espero que os haya resultado instructiva. Por ejemplo, aquí a partir de esta posición, que es una posición muy normal, hasta aquí. Bueno, aquí deciros que existe el plan de A3 y B4, popularizado por Bobby Fischer, entre otros. Y aquí esta maniobra es bastante instructiva. Caballo viene H7 para controlar las casillas negras y lanzarse por el flanco de rey. G5 es el complemento de la maniobra. Aquí Anand juega muy bien por el flanco de dama. Y en estas posiciones cualquier jugador que haga una pequeña imprecisión, por ejemplo aquí si Caruana comete alguna pequeña imprecisión, van a destrozar su flanco de dama. Así es que alfil por E3 es bastante precisa. Otra era cambiar y A5, pero comer en E3 y C5 es una buena decisión. Después de estos cambios el caballo se dirigió a F4. Aquí una buena maniobra defensiva. El caballo viene a D2 para traer el alfil a F1 y defender su flanco de rey, a la vez que está
también apuntando al flanco de dama. Una maniobra muy buena. El alfil viene a F1. C5 interesante, ya os he comentado que aquí pienso que Anand debió, digamos, tomar las riendas y arriesgar y jugar G3. Después de C5, torre de 8. Esta jugada pienso que es algo floja. Y después de esta jugada de 5, aquí ya pienso que las negras tienen una buena posición. Que de hecho se confirma cuando Anand se ve obligado a entregar una calidad en E5. Después de estas jugadas, pues bueno, esto a este nivel, como se suele decir, es cuestión de técnica. No es que sea fácil ganar, ni mucho menos, o sea, ni que sea facilísimo ganar con negras, pero a este nivel los jugadores son tan buenos que, digamos, que juegan tan exacto que la posición se puede considerar aquí ya al borde de, bueno, aquí quedaba la última opción de pues torre C3 para G4, pero lo mismo, simplemente para intentar mantener esta pequeña fortaleza aquí construida. Y después lo mismo con B4 como única opción para intentar salvar la partida. Después de alfil E6, pues bueno, las negras poquito a poco van aumentando su ventaja. B4, la consolidación. Y aquí el error de los pequeños que ha hecho, este es el error más grande de Anand, al dejar sin defender su caballo de D3, permite caballo C8 y se rompe esta pequeña fortaleza que tenían las blancas en el centro. Después de la entrada de la torre en séptima, esta partida a este nivel ya no tiene pues ningún sentido continuarla. Así es que espero que os haya gustado las explicaciones y el porqué de estos jugadores, de estos grandísimos jugadores mundiales juegan de la forma que lo hacen. Fermín González para el canal de ajedrez online.